ocasión vamos entonces a hablar sobre la antropología cristiana. El trabajo fue realizado por Juan Pablo Pérez y María Vanessa Echeverría. Entonces, hablando de la antropología cristiana, vamos a definirla como una rama de la teología dogmática cristiana que estudia al hombre desde el punto de vista de la revelación, en especial la Sagrada Escritura, estableciendo el concepto cristiano del hombre. La Esta justicia antropología original cristiana o del Estado en que habría tiene encontrado a Adán y Eva antes del pecado y original. sus principales son los siguientes. La La justicia original o del Estado en que habría encontrado a Adán y Eva antes del pecado original, el pecado original, la doctrina de la justificación, la inhabitación de Dios en el alma o la gracia divina, su dimensión sobrenatural y la divinización del hombre o su condición de hijo. Entonces decimos que cuando hablamos de antropología, específicamente de antropología cristiana, es preciso hacer algunas distinciones. El término de antropología cristiana, en su sentido más amplio, se refiere a justamente el estudio del hombre según las maneras de considerarlo. Se habla de antropología en plural, por ejemplo, antropología cultural, psicológica, filosófica, entre otras. El cristianismo en su realidad más profunda no es un estudio del ser humano, sin embargo es un acontecimiento que toca hondamente la realidad humana, porque si creemos que Dios se ha hecho hombre en Cristo Jesús, entonces ser hombre debe ser algo muy importante. Se define en este trabajo solo la antropología hasta Adán. Se pierde la imagen de Dios, la mente del hombre Se dice entonces la mente del hombre que de Adán en adelante el pecado cambia la antropología humana. Se pierde la imagen de Dios, la mente del hombre y se pierde la capacidad natural. El deseo del hombre se hace contrario al deseo de Dios. Cada doctrina cristiana tiene su importancia. En cuanto a la doctrina del ser humano, hay varias razones por las cuales es importante, por lo menos hay 5 razones a saber. La primera es debido a la relación que existe con las otras doctrinas. La segunda habla que es debido a que este punto en donde la revelación bíblica y el interés humano convergen. La tercera se dice que es debido a la importancia dada al hombre por las diferentes disciplinas intelectuales. La cuarta debido a la crisis presente en la autocomprensión del hombre. Y la quinta debido a que esto afecta a la tarea de cada creyente de la iglesia como un todo. Diferentes perspectivas del ser humano. El ser humano como una máquina. Entonces, según esta perspectiva, podemos entender que el ser humano es visto en una función de lo que se es capaz de hacer. Por ejemplo, el valor que le da un empleador a un empleado, de acuerdo con el rendimiento, de acuerdo con lo que hace. Así los seres humanos somos básicamente cosas, somos vistos como medios que solamente sirven mientras somos útiles. Otra perspectiva es como un animal. Entendemos que entonces el ser humano es visto como un animal, como dijo Helen, un mono que ha tenido éxito. La diferencia del hombre con el animal es solamente que el hombre posee una capacidad craneal mayor y un mecanismo de estímulo-respuesta más altamente entrenado, como un ser sexual. En un mundo en el que no se discutía abiertamente el tema, Freud desarrolló una teoría de la personalidad sobre la base de la sexualidad humana. Consideró la sexualidad como el marco referencial básico del ser humano, a pesar de que el esquema teórico de Freud no fue aceptado totalmente y su idea básica se asume fácilmente hoy día. Por ejemplo, la filosofía Playboy asume que el hombre es primariamente un ser sexual y que el sexo es la experiencia humana más significativa. Como un ser económico. Según esta perspectiva, son las fuerzas económicas que realmente afectan y motivan al ser humano. La ideología que mejor han desarrollado este pensamiento es el materialismo dialéctico, que precisamente sostiene que las fuerzas económicas mueven la historia, como un títere del universo. Podemos inferir que sostiene que el hombre está a merced de las fuerzas del mundo que controlan el destino. Así las superpotencias políticas tienen influencia sobre el ser humano controlándolo. Como un ser libre.
Enfatiza su habilidad de elegir y vela a la voluntad del ser humano como la esencia de la personalidad, como un ser social. Esta perspectiva supone que el ser humano es fundamentalmente un miembro de la sociedad. Aquel que no interactúa con el ser humano no tiene naturaleza como tal, sino que el conjunto de relaciones con otras personas es lo esencial. Vamos a hablar también sobre las perspectivas bíblicas del ser humano. El ser humano fue hecho primero a imagen de Dios. Génesis 1:26 nos revela la grandeza del hombre. Entender esto nos permite entender mejor lo trágico de su caída y la gloria de su redención en Jesús. Esto significa que pretendemos a Dios, que también pertenecemos a Dios. Deberíamos modelar nuestra vida en relación con Jesús, por el ser la completa imagen de Dios. El ser humano es valioso, el ser humano tiene derecho de igualdad ante Dios, el ser humano tiene derecho de igualdad ante el otro. Para relacionarse con esto significa que se relaciona con Dios, se relaciona con los demás, se relaciona con sí mismo, se relaciona con el mundo natural. Como un ser integral, la Biblia también nos expone al ser humano como un ser integral. Esto significa que el ser humano es una unidad y así debe mirarse. Cada aspecto del ser existente con sus propias características peculiares. Cada aspecto continúa siendo lo que es la unidad y no se diluye en ello. También posee esencialmente tres partes fundamentales: el cuerpo, conocido como soma, sus sentidos, el alma, anemos, y su inteligencia y voluntad, el espíritu. Cada característica da un aspecto de la vida del ser humano, su vida física, su vida intelectual y su vida espiritual. O sea, nosotros también, la antropología nos está permitiendo comprender el ser humano desde sus diferentes componentes, que son el cuerpo, el alma y el espíritu. Para reconciliarse con Dios por medio de Cristo. O sea, ¿qué podemos hacer para reconciliarnos con Dios por medio de Cristo según la antropología cristiana? Esto significa que la perspectiva específicamente cristiana de la existencia humana está determinada en el último término por la idea de la reconciliación del hombre en Cristo. Significa que la palabra imagen y lo que no significa la palabra imagen, que el hombre se parece a Dios físicamente, que el hombre es imagen solo porque es Señor de la creación independiente de Dios. También que el hombre es una encarnación o extensión de los dioses. No, nada de eso significa la palabra imagen cuando la utilizamos a imagen, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por el contrario, lo que significa la palabra imagen es que el hombre posee una capacidad personal, que el hombre posee una capacidad espiritual, que el hombre es creativo, que el hombre tiene una fuerte conciencia del bien y del mal, que el hombre es inmortal, preparado para vivir eternamente en el más allá. Entonces, esta es la exposición de nosotros sobre la antropología.